Hoy te voy a mostrar algo que parece demasiado simple, pero cuando lo pruebas dices, ¿cómo algo tan fácil puede quedar así de bueno? Quédate porque esta ensalada tiene un equilibrio raro, de esos que uno no espera, pero es realmente deliciosa. Vamos pues. Inicio esta exquisita ensalada con un repollo morado. Este lo lavó muy bien, le retiró las hojas que puedan estar dañadas o marchitas. Luego lo cortó muy finamente hasta obtener un cuarto de taza, que es lo que necesito para esta receta. ¿Vos preferís el repollo bien finito o te gusta sentirlo un poquito más crocante cuando comes ensalada? Decime pues. Sigo con un mango maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego lo corto en cubos medianos. Y aquí te dejo otra pregunta. ¿Vos sos de los que mezcla fruta en ensaladas o te parece raro todavía? Porque te digo algo, el mango aquí hace magia. Oiga pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta, que esto está para chuparse los dedos. Continúo con un tomate maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro el pedúnculo y las semillas. Luego lo corto en rodajas y posteriormente lo corto en cubos pequeños. Se antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Sigo con una lechuga verde crespa y fresca, bien lavada, desinfectada y seca. Esta la corto en tiras no muy delgadas. Y aquí te digo algo que siempre me funciona. La lechuga bien seca hace que la ensalada no se aguade. Ahora dime vos, ¿cómo la preferís? ¿En trozos grandes o más finita tipo tiras? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, el tomate, el repollo y el mango. Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Y si quieres servir de manera elegante, puedes agregar un poco de pimienta negra molida cada vez que sirvas. Si vos querés darle un toque un poquito más especial, puedes acompañarla con pollo a la plancha en tiras o incluso con pescado asado suave, porque esta ensalada combina muy bien con proteínas ligeras sin robarles protagonismo. Ahora dime algo, ¿la harías tal cual o le cambiarías algún ingrediente? Si te gustó esta receta, me gustaría que me lo dejes en los comentarios. También dime desde dónde me estás viendo, qué ingrediente le agregarías tú y cuál quitarías, porque eso me ayuda mucho para seguir creando recetas como esta. Nos vemos en la próxima receta de Qué Rico Recetas. Y dime pues, ¿la harías?